Es un día especial, como decía en la mañana, realmente no nos peleamos nosotros por las fechas, ¿verdad? Ni por las horas, ni por los días. Sabemos que el Señor Jesús un día resucitó, amén. No sabemos si murió en viernes, en jueves, en miércoles, pero sabemos que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, de acuerdo con las Escrituras. Entonces, el día de hoy, por convención, ¿verdad? Decidimos celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero seguir dando la bienvenida a las personas que nos visitan. Está mi consuegrita, que es Adriana Macías, la hermana de mi nuerita, que es Sharon Paredes, ¿no? Yo sé que cree que va a pasar desapercibido, pero aquí está Iram, que es un hijo de esta iglesia, ¿no? Iram. ¿Cuántos años tenías sin venir aquí, Iram? ¿2? Ah, muy bien. Bueno, pues bienvenido también, Iram. ¿Quién más? Me falta, de aquel lado con mi hermana Jacqueline Luz. ¿Quién está por allá? Marta Otema. Me suena conocido el apellido. Bienvenida, Marta. Ah, ok. Dios te bendiga. ¿Eres hermana de Saúl? Ah, muy bien. Y de Pepe y de Pablo. Ok. Bienvenida, Marta. Qué gusto. ¿Quién más? Bueno, los Tello de los Ríos, bienvenidos también. Vamos a darles un aplauso para ver si vienen más seguido. Y bueno, Ramón, y aquí hay no sé, ese día de la resurrección, ¿se acuerdan que se les aparecieron unas personas con vestiduras blancas a las mujeres que llegaron a la sepultura? Hay como 3 por acá, pero no les quiero hacer mucho caso, ¿no? Muy bien, pues el día de resurrección se trata de hablar de la resurrección, mis queridos hermanos. La semana pasada hablamos acerca de esta nueva serie de predicaciones que decidimos ponerle palabras desde la cruz. Y la semana pasada hablamos acerca de esas palabras, de esas 7 frases que en su contexto cada una de ellas impactan nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero el día de hoy, después de las palabras de la cruz y una vez que se quedó muy interesante el tema de la semana pasada, Jesús sepultado, Jesús le ponen una roca en su sepulcro, ¿verdad? Que era una cueva. Y además de eso le ponen una guardia por aquello de que si se lo querían robar los mismos discípulos para que se cumpliese aquello de que iba a resucitar. Y entonces, ¿qué sucede después, no? Hay palabras desde la cruz y hay palabras después de la cruz. ¿Cómo es esto? Jesús resucitó. Amén. Y por supuesto que el Señor siguió diciendo palabras aún después de la cruz. Les voy a pedir que se ubiquen en el capítulo 23 del Evangelio según Lucas. Y más que ponernos teológicos el día de hoy, hermanos, la verdad yo quisiera que pudiéramos reflexionar en lo que la Biblia nos dice, nos enseña en cada uno de los versículos que vamos a estar revisando, porque de verdad que leerlo de primera mano, leerlo directamente de la Biblia es como el Señor te está hablando a ti y de la forma en que el Espíritu Santo te va a revelar esa interpretación propia, esa aplicación para tu vida que puede tener la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque Dios es un Dios personal. ¿Puedes decirlo? Dios es un Dios personal. Dios es un Dios individual. El Señor no vino a rescatar comunidades, iglesias, matrimonios, no vino a rescatar a Colombia, no vino a rescatar a México, Él vino a rescatarte a ti, de manera individual. ¿Amén? Y entonces, el día de hoy, quiero que leamos de primera mano en este pasaje, ¿verdad? En el capítulo 23 de Lucas, en esta última sección, ¿verdad? Del Evangelio de Lucas, podemos leer acerca de lo que es el sepelio, por así decirlo, el funeral y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Estos eventos, hermanos, están íntimamente relacionados. Y de acuerdo a lo que nos declara el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, a ver, ¿quién me puede decir 1 Corintios 15, 3 y 4? Por un chocolate. Pero se lo voy a deber porque no lo traigo, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, no, porque yo mismo, dice, les enseñé lo que yo mismo recibí, ¿no? Que el Señor Jesús, ¿qué pasó?
murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto, mis queridos hermanos, es el Evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo enseñaba primeramente. Así empieza este pasaje, porque dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y en los versículos 1 y 2 de ese capítulo de 1 Corintios 15, nos habla de que esto es el Evangelio. Y que si tú lo recibes, si tú lo crees, si tú perseveras en él, entonces eres salvo. Y entonces procede a decirnos lo que es el Evangelio. Y dice que es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Me he pasado en diferentes iglesias haciendo la misma pregunta, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Y por allá me dicen, la palabra de Dios, Jesús, el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, del 1 al 4, hermanos. No se le olvide. Eso es el Evangelio. A través de ello es que somos salvos. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿creer qué del nombre del Hijo de Dios? Bueno, creer el Evangelio precisamente, que Él murió por tus pecados y que resucitó al tercer día conforme con las Escrituras. Esto es el Evangelio, mis queridos hermanos, y tiene un significado muy especial para usted y para mí. Yo quiero que el día de hoy usted pueda reflexionar en estos eventos y que pueda reflexionar en esas palabras que Jesús tiene que decirnos aún después de la cruz. ¿Pero qué significan para usted? Jesús murió y fue sepultado y resucitó. ¿Qué significa esto para usted? ¿Le has aceptado personalmente como tu propio Salvador? ¿De verdad tú crees que Él murió en tu lugar? ¿De verdad crees que Él murió por ti? ¿Crees que cuando Jesús fue sepultado también los pecados tuyos fueron sepultados con Él? ¿Crees que tus pecados fueron realmente echados a lo profundo del mar y que se arregló de manera definitiva ese asunto del pecado para ti? Bueno, por lo menos hay dos personas que dicen amén, ¿no? Sí, sí lo creen, ¿no? Y es un tema, hermanos, que si usted realmente cree esto, entonces Dios le ve a usted a través de Cristo. Dios le ve a través de la justicia de Cristo. La justicia de Dios ha llegado a ser nuestra justicia a través de Jesús. Y si hay algo en lo que nosotros podemos gloriarnos, es precisamente en eso. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y está escrito aquí, yo quiero que lo leas directo, quiero que lo leas de primera mano, que no te lo explique alguien más, yo quiero que lo veas en tu Biblia y tú entiendas esas palabras que Jesús tiene que decirte. Así como esa oración en Getsemaní, así como ese, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como esas palabras que pudimos estudiar la semana pasada, el día de hoy quiero que te concentres en este evento de la resurrección. Sí, Jesús fue sepultado, Jesús fue muerto, pero resucitó. Amén. Pero resucitó. Acompáñame a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque Jesús resucitó y estamos tan contentos, tan gozosos, Señor, tan alegres de que esto que podemos leer en tu palabra, Señor, es verdad. Y como Jesús mismo dijera, Señor, bienaventurados los que no estuvimos presentes, los que no vimos, los que no fuimos testigos presenciales y sin embargo creímos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por ese sacrificio tan hermoso que hiciste por nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y que este mensaje, Señor, pueda transformar la vida de aquellos que el día de hoy puedan decir, yo lo creo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Podemos tener mucha información. Podemos realmente ser unos eruditos bíblicos. Pero, ¿de qué nos sirve
si no lo creemos? ¿De qué nos sirve si no lo creemos? Usted puede decir, sí, la Biblia dice que Jesús resucitó. Pero ¿se da usted cuenta de la magnitud de ese evento? ¿Que una persona resucite? Todas las personas lo vieron morir. Le clavaron una lanza en el costado. Lo vieron expirar. Él dijo, consumado es. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. De hecho, cuando lo descolgaron del madero, los romanos lo que hacían era, por si todavía estaban medios respirando, les rompían las piernas para asegurarse de que se murieran. Y ya no fue necesario. E incluso una profecía más se cumplió allí, porque no se le iba a romper ningún hueso al Mesías. Entonces, también se cumplió otra profecía ahí. Pero el día de hoy partimos de lo que nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Fue sepultado, le pusieron una piedra ahí, le pusieron una guardia también para que no robaran su cuerpo. Y dice ahí en Lucas 23, en el versículo 50, dice que había un varón llamado José de Arimatea, una ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿Se acuerdan el Sanedrín? ¿Cuántas personas había en el Sanedrín? 70, ¿no? Ok, entonces, este hombre era un hombre importante, ¿no? Este José de Arimatea. Pero él, al igual que otros tantos, no todos estuvieron de acuerdo, hermanos, en el Sanedrín. No todos dijeron, sí, prendamos a Jesús y crucifiquémosle. No todos estuvieron de acuerdo. Y uno de los que no estuvo de acuerdo fue precisamente José de Arimatea. Él dice aquí en el pasaje, si no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Entonces fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, dice que lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, ¿qué día era? Viernes, ¿verdad? El día de reposo para los judíos es el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Las mujeres, en este caso, estuvieron junto con él, siempre estuvieron al lado del Señor. Ellas sí no fueron dispersadas, ¿no? Era más el asunto de los varones que podían ser prendidos y encarcelados también. Pero las mujeres vieron dónde lo pusieron y se fueron de acuerdo a sus costumbres a preparar especies aromáticas para poder embalsamar el cuerpo, ¿verdad? Para poder ungirlo. Pero el siguiente día era sábado y el sábado los judíos no trabajan, ¿verdad? No hacen nada. Entonces se iban a esperar hasta el siguiente día, el primer día de la semana, para poder ir. Entonces, José de Arimatea, como les decía, era parte del Sanedrín y pues no estaba de acuerdo, ¿no? Y al igual que otros, ¿verdad? Otros cristianos no habían revelado públicamente su fe en el Señor hasta que estos acontecimientos sucedieron. Hablamos un poquito acerca de ese centurión que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces, ¿algo pasó con la luz? ¿Se fue la luz? Ok, no se fue la luz, muy bien. Yo puedo empezar a hablar más fuerte, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan de este señor que se llamaba Nicodemo, ¿sí se acuerdan de él? Juan 3, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Era del equipo de José de Arimatea. Y aquí no nos lo dice Lucas, pero si guardan ahí un poquito Lucas 23, no lo pierdan. Vayan por favor a Juan, el evangelio que sigue ahí en sus Biblias, Juan 19. Juan 19 y acompáñenme al versículo 38 al 42. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Se acuerdan también? Nicodemo llegó en la noche, ¿verdad? Llegó en la noche a preguntarle, Señor, ¿y cómo es eso de llegar al reino de Dios, no? Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Bueno, y ahí dice algo respecto a un lugar que estaba ahí en el huerto y donde había este sepulcro en una peña, y ahí lo pusieron, ¿no? Y era un sepulcro nuevo porque no habían puesto a nadie allí, ¿no? Entonces, quienes les hicieron el honor funerario, por así decirlo, a Jesús, fueron José de Arimatea y también Nicodemo. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Unos judíos importantes del Sanedrín, ellos atendiendo el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Poniéndole especias, también enrollándolo ahí en esos lienzos. Ellos fueron los que le dieron sepultura a Jesús, de acuerdo a lo que nos dice aquí Lucas y también el apóstol Juan, ¿no? Pero como nos dice Juan, lo hicieron secretamente. ¿Por qué? Porque no era popular ser cristiano, y menos en ese momento cuando su líder había sido muerto. No era popular. Imagínense, ¿no? Que hicieran un meeting ahí enfrente del palacio ahí de Pilato para decirle por qué crucificaste a Jesús, ¿no? Algo por el estilo. Pues no hubiera sido funcional porque los hubieran prendido. En ese momento, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban escondidos. Tenían miedo. Su líder había muerto. Pero hermano Hugo, él les dijo que iba a resucitar. Sí. Y también la Biblia dice que Jesús resucitó. Pero ¿cuántas personas lo creemos realmente? ¿Cuántas personas podemos decir, sí, yo lo creo? ¿Cómo es que estos locos que están aquí vestidos de blanco quieren meterse al agua y decir que van a asemejarse a la muerte y resurrección de Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Necesitamos tener fe, necesitamos creer, necesitamos que eso que leemos en nuestra Biblia pueda hacer algo en nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de creerlo, a través de asimilarlo, a través de apropiarnos de esa palabra y decir, realmente esto es palabra de Dios, realmente esto sucedió, realmente esto aconteció y tiene un impacto en mi vida. Y el día de hoy mi intención es eso, que tú hoy digas, ciertamente la resurrección de Cristo es la base de mi fe. Porque si el Señor Jesús no resucitó, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Somos los más dignos ¿de qué? De compasión, de conmiseración, de pobrecitos crédulos, ¿no? Ahora seguramente ustedes se preguntarán, ¿no? Bueno, ¿y qué fue del sepulcro donde pusieron a Jesús, no? Si era un sepulcro tan importante, pues seguramente hoy debería estar allí adornado y todo, deberíamos poderlo visitar allí en Jerusalén, ¿no? Pues realmente hay dos sitios allá en Jerusalén, donde cada uno de ellos proclama que allí estuvo el sepulcro de Jesús, ¿no? Y en uno de ellos pusieron una iglesia. Les va a sonar así como que de qué religión es, ¿no? Pero se llama precisamente la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Allí en Jerusalén. Pero ni allí ni en otro lugar que está en las afueras de la ciudad, también reclama ser el lugar de donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesús. Pero, ¿ustedes creen que después de 2 destrucciones masivas de Jerusalén y siendo tan impopular el Señor Jesús, su sepulcro iba a permanecer hasta el día de hoy? Por supuesto que no, por supuesto que fue destruido, lo arrasaron. ¿Por qué? Precisamente porque para muchos fue un líder político. Para muchos fue un cabecilla de un movimiento que buscaba derrocar al Imperio Romano. Entonces, ¿ustedes creen que iban a dejar esa piedra allí? Pues no, hermanos. Además, ¿qué pasaría si realmente estuviera allí el sepulcro de Jesús? ¿Sabe? Dios nos conoce. Ya estaríamos allí, yendo a besar el suelo, darnos de topes en la piedra, no sé. Estaríamos haciendo idolatría, como alguien dijo por allí, de ese lugar. Porque así somos. Nos dejan un momento solos, nos dejamos un momento sin leer la palabra de Dios y estamos haciendo becerros de oro, hermanos. Dios nos conoce y por eso ese sepulcro, vamos a pasar de largo en ese tema, ¿verdad? Sabemos que estuvo allí, sabemos que fue un lugar especial en donde pusieron al Señor Jesús.
y por eso no fue bueno que se dejara como un lugar donde que pudiera prestarse precisamente para la idolatría, ¿no? Entonces, pasamos al capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas. Dice ahí en los primeros versículos: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres, ¿verdad?, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Se acuerdan que ese día se regresaron y llegaron otras mujeres con ellas? Pero hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es importante hacer una aclaración aquí, mis queridos hermanos. El cuerpo del Señor Jesús ya había sido glorificado. Él podía teletransportarse, ¿sí? Así como hacía el Pato Lucas ahí en las Looney Tunes, y aparecía en otro lado, ¿no? Él no necesitaba quitar la roca del sepulcro para poder salir. ¿Para qué quitaron la piedra del sepulcro? No, para que entraran las mujeres a ungir el cuerpo del Señor. A eso iban, ¿sí? Entonces, quítese usted esa idea de la mente, que en algún momento la tuvimos, de, el Señor Jesús mueve la roca y sale, ¿no? No, movieron la roca para entrar las mujeres a ungir el cuerpo del Señor. Por eso dice así, hallaron la piedra removida, ¿no? Y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Para eso fue removida la piedra, ¿no? Después dice en el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué tienen que venir unos varones en vestiduras blancas resplandecientes a decirte, Jesús resucitó? Tal como les dijo, resucitó al tercer día. Si las mujeres hubieran creído lo que el Señor Jesús les dijo, ¿habrían ido a preparar esencias aromáticas? No habrían ido a prepararlas. Es más, quizás los discípulos no deberían estar escondidos, ¿verdad? Deberían estar haciendo algo más. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? Después de ello, pues vienen corriendo Pedro y Juan al sepulcro. De hecho, se avientan una carrerita de ver quién gana. Llega primero Juan, ¿verdad? Se nota que era más ligero. Pedro era casado, ¿no? Entonces, algo tenía que ver, ¿no? Pero ellos no buscaban a una persona que estuviera viva. Ellos pensaban llegar a ver a un muerto, igual que las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque no creían que el Señor Jesús volvería de los muertos. Es lo mismo que las mujeres llegaron buscando a un muerto, hermanos. Todos llegaron buscando a un muerto. A pesar de estar esos 3 años, los discípulos con el Señor Jesús, viendo tantas señales, tantos milagros, diciéndoles, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué no me estás viendo? Casi el Señor Jesús les dijo, yo soy Dios. Y les dice, voy a resucitar, voy a destruir este templo y lo voy a levantar en 3 días. Sí. No, qué padre, sí. Oye, cuando estés en tu reino, ¿nos podemos sentar uno a la izquierda y otro a la derecha? Oye, Señor, y si vendemos los perfumes, oye, y la bolsa del dinero. La vista de los discípulos estaba en otra cosa, hermanos. Es increíble. Y hoy tú dices, bueno, ¿cómo es posible que las personas que no creen en Cristo sean tan incrédulos si aquí lo dice? ¿Por qué la gente tiene una religión tan vana? Si aquí es muy claro lo que dice 1 Corintios 15, siempre nos lo dice el pastor, ya hasta parece canción, que es el Evangelio, ¿no? ¿Cómo te encontró Jesús a ti? ¿Lo creíste a la primera?
¿Cuánto tiempo te costó entender lo que era realmente el Evangelio? A una hora muchos nos decimos, bueno, eso es el Evangelio. Pero es que a mí me habían dicho otra versión de los hechos, ¿no? Me gusta que leas tu Biblia, que tú lo puedas entender por ti mismo, más allá de la interpretación de alguien más que podría darte, ¿no? Después dice, a partir del versículo 9, dice, y volviendo, perdón, del sepulcro, bueno, sí, ¿dónde nos quedamos? No, en el 6. En el 7 decía diciendo, no está aquí lo que dijeron estos hombres de las vestiduras blancas, ¿verdad? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hasta entonces fue que creyeron, ¿no? Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Es increíble, hermanos. Es increíble. De verdad, es increíble. No les creyeron. Pero levantándose Pedro, para no variar Pedro, impetuoso, ¿verdad? Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Maravillándose de lo que había sucedido. En ese momento Pedro, además de que le fue como difícil creer que realmente el Señor Jesús había resucitado, se fue a su casa, ¿no? Se fue así como que a reflexionar, ¿no? Para asimilar qué es lo que había sucedido. Y a veces así somos algunos de nosotros, ¿no? Tenemos muy clara la palabra de Dios al frente nuestro y decimos, bueno, ¿sí será cierto? ¿Sí será que el Señor demanda eso de mí? ¿El Señor quiere que sea santo? ¿El Señor quiere que sirva? ¿El Señor quiere... ¿Será verdad? Todo eso que dice la Biblia, ¿será verdad? A una hora lo dudamos, hermanos. O creemos de manera parcial. Creemos lo que es de beneficio para nosotros, pero lo que no, no. Pero ¿qué pasa con Juan, no? ¿Qué pasa con Juan? Él nos dice en el Evangelio de Juan, aparte ahí Lucas, vaya a Juan 20, y vea lo que dice el versículo 8. Cuando ambos entran ahí al sepulcro, dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, el que ganó la carrera, que fue Juan, dice, y vio y creyó. A Juan le fue más fácil. Él llegó, vio la tumba vacía y dijo, es cierto, lo creo. Pero el apóstol Pedro todavía se tuvo que ir a reflexionar, ¿no? Se tuvo que ir a pensar, ¿será, no será? ¿No? En la siguiente sección de Lucas 24, quizás no me voy a detener tanto allí, es la historia de dos de los discípulos de Jesús también, que después de estos eventos les sucedió lo que a muchos. Se acabaron los panes y los peces, se acabaron los milagros. El Señor ya me dio lo que quería, decía nuestro hermano Alfredo, ya me dio una esposa, ya me dio un carro, me van a doblar el sueldo, gracias Señor, me siento, ¿verdad? Sirvo, hago lo poco, lo mucho que puedo hacer. Y esa visión, ese fuego de juventud, ese amor primero que tuviste por el Señor, se extingue, se apaga, la flama se baja. Y muchas veces yo he visto diferentes hermanos, ¿verdad? Cristianos también, personas que sirvieron en diferentes ministerios. Y les sucede lo que a mí me decía, lo que a mí me dijo un día mi pastor, cuando estaba yo sentado ahí en la banca, ¿no? Y después de que él me había entrevistado, no, sí, pastor, es que yo participé en campañas evangelísticas, yo fui maestro, prediqué, evangelicé, caminé descalzo en el desierto, me caí en los nopales predicando el evangelio, me aventaron folletos en la cara, sí, yo todo eso. Entonces él me dijo, porque él es chileno, ¿no? Entonces dice, tú eres de los que cantó una vez en Viña, ¿verdad?
Y yo no lo entendía hasta que supe lo que era el Festival de Viña del Mar, ¿no? Pero sí, nos llevamos nuestra gaviota de plata y decimos, pues ya, yo ya participé, ¿no? Yo ya dejé mi grano de arena en el reino de Dios. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sentarnos en nuestros laureles? Entonces yo le doy gracias a Dios por los pastores que he tenido, porque ellos me enseñaron precisamente que siempre hay algo más, siempre hay un paso adelante. Y siempre les he mencionado respecto a cuál es mi función en mi iglesia, ¿no? Es ayudar a todos y cada uno de ustedes a dar su siguiente paso en su vida espiritual. ¿Cuál es el paso? No sé. Todos estamos en diferentes estadios de nuestra vida, pero el Señor te está llamando a que des un siguiente paso en tu vida espiritual. Y aquí ellos lo estaban dando. Estos hombres, ¿verdad? Dijeron, pues ya se acabó la fiesta, ya crucificaron a Cristo, ya lo sepultaron. Vámonos para Emaús, ¿no? Hablan de que van a una ciudad que se llama Emaús, que era su pueblo, y van en el camino. Y sin que se den cuenta, se pega con ellos ahí una persona, que ellos no saben, pero es el Señor Jesús mismo, que se les une ahí en su caminata, llegan a un lugar y ahí van platicando y ellos van todos tristes, ¿no? Y esta persona que se les juntó les dice, bueno, pero ¿por qué van tristes, no? No, pues es que no, ay, eres el único que no sabe de los acontecimientos, pues no entraste ahí a Facebook, no entraste a YouTube, crucificaron a Jesús, el Nazareno, y pues ya se acabó. Creíamos que Él venía a reinar y ya se murió, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que el Señor les dice. En primer lugar les dice, ¿no? Versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Palabras después de la cruz, hermanos. ¿Qué plática es esta, no? Ellos iban platicando chispas, ¿no? Y si hubiéramos pedido a Jesús en vez de Barrabás, si hubiéramos ido más ahí en el meeting, si hubiéramos juntado más firmas, las cosas serían diferentes. Pero ya ves esos diputados, ¿no? Bueno, en fin. El Señor Jesús les exhorta ahí en ese momento, ¿no? Porque están tristes. ¿Saben por qué estaban tristes? Porque no creían. Porque no tenían la fe suficiente. Porque no creyeron en las palabras de Jesús. Jesús les dijo, voy a resucitar. Y ellos lo vieron muerto y dijeron, pues ya se acabó. Es lo que dice el ateo, es el que dice el hombre sin Dios, es el que dice el necio en su corazón, no existe Dios. Jesús murió, ya se acabó, vámonos. Y entonces el Señor hoy te dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? No, Dios no existe. ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué te dicen tus familiares, no? Ya no seas aleluyo, vente, vamos a ver el fútbol. Vámonos a la barbacoa, ¿no? O a las carnitas, lo que prefieras, ¿no? O a un desayuno de las cortinas verdes, ¿cómo se llaman? ¿Herbalife? Herbalife, gracias, hermano. Vas a los desayunos, ¿verdad? ¿No? Pero ellos iban en ese camino e iban tristes, desolados porque su Señor había muerto. Uno de ellos se llamaba Cleofas y le dijo a este señor que se les pegó ahí en el camino, ¿no? Eres el único forastero que no sabe lo que está pasando ahí en Jerusalén, ¿no? Y entonces Jesús les dice, ¿qué cosas? Más palabras desde la cruz, ¿no? ¿Qué cosas? Y entonces Él los hace que ellos confiesen o profesen qué es lo que ellos decían creer, ¿verdad? No, pues Jesús Nazareno, dice ahí en el versículo 19 todavía, Lucas 24, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hermanos, ¿cuántas veces les dijo Jesús, yo soy el Cristo? ¿Cuántas veces le dijo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios? Y ellos dicen, fue un profeta. Profetas hubo muchos, ¿verdad? Mesías, uno. Y ellos dicen,
varón, profeta, poderoso en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y dice en el 20, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, y ni fu ni fa. No vemos claro. Dijo que iba a resucitar y nada. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué esperaban ver? ¿Qué señales dijo el Señor? La señal de Jonás, ¿verdad? Él iba a resucitar, ¿no? Ahora dicen en el 22, versículo 22, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres, hay unas loquillas de entre nosotros, ¿no? Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. A él no le vieron. Ellos pudieron decir, pero el Señor, nuestro líder, nuestro maestro, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ha resucitado. Pero no. Pues todos lo fuimos a buscar y no estaba. No estaba. Y no sé cómo es tu relación con Dios, ¿no? Pero cuando decimos, no es que necesitas tener un tiempo a solas con Dios todos los días, necesitas tener un tiempo devocional. Y ya te imagino llegando al lugar de los hechos y dices, pero pues no llegó Jesús, ¿no? No lo vi. Y ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y entonces, ¿para qué regreso a hacer mi devocional si allí no está Dios? ¿No? ¿Cómo es eso de la presencia de Dios, no? Hay quien llega y me dice, no, es que yo no siento la presencia de Dios. Ah, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Ah, tema de otra serie de predicaciones, ¿verdad? Entonces, palabras después de la cruz del Señor Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Se imagina, no? Hay un compañero que se nos agregó en el camino, lo encontramos en el metro, en la calle, caminando, y que de repente nos diga, ah, tan necios, ¿no? Tan tontos, con todo respeto, ¿verdad? O sea, insensatos. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor Jesús dijo, los salmos, los profetas, la ley hablan de mí. Por eso la insistencia, hermano, por eso es importante que estés en contacto con la palabra de Dios. Y el Señor Jesús les dice, ¿que no era necesario que esto pasara? ¿No es que el mismo Señor Jesús les dijo que esto iba a ocurrir? Y aún después de 2, 3, 4, 5, 10, 20 años que tienes en Cristo, dices, ay, pues es que hasta ahora entendí que es el Evangelio, ¿no? Ya terminé el Evangelio de Juan, pastor. Sí, después de 30 años en Cristo, ¿no? No entendemos la relación que Dios quiere tener con nosotros. Todavía seguimos esperando que llegue una nube y nos habla. Queremos ver personas con vestiduras blancas y resplandecientes que se nos acerquen y nos digan, lee el Salmo 23. ¿Para qué? Para que sepas quién es Dios, ¿no? Entonces, lo que dice 1 Juan 5:13, siempre se los repito, hermanos, porque la fe no es ciega, hermanos. Nuestra fe se basa en hechos reales, en hechos históricos como el que estamos hablando el día de hoy. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, es un hecho que marcó nuestra era. Es un hecho que está documentado para que tú creas en el nombre del Hijo de Dios y que creyendo puedas recibir el perdón de tus pecados y puedas recibir la vida eterna. Para eso fueron escritas estas palabras. Para eso fue registrado todo lo que sucedió ese día. Entonces, más palabras después de la cruz. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
oh insensatos, ignorantes, indoctos, que no lees tu Biblia, que no sabes cómo son las cosas, ¿no? El mismo Señor Jesús nos decía una y otra vez, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero ¿cómo te vas a ir a Colombia, Alfredo? No tienes la capacidad. Por más que hayas estado en el instituto, por más, no tienes la capacidad. Yo no creo que lo puedas hacer. Puede ser que te hayan convencido por tu voz de locutor o algo por el estilo, pero no creo que la vayas a armar, cuate. No. Y entonces él agarra y nos lee Hechos 1:8, ¿no? Dice, pero recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta Colombia. ¿Amén? Y nosotros lo estudiamos porque dijimos, sí es cierto. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser esos testigos fieles de Cristo? Esto es testificar de Cristo. Si nosotros creemos en la resurrección y le platicamos a alguien más de que la Biblia dice esto, estamos siendo testigos. Y decía nuestro hermano, es que somos embajadores. Sí es cierto, 2 Corintios 5:20 es nuestro lema en esta iglesia. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje. Nosotros necesitamos ser esos testigos. También donde está la gran comisión, Mateo 28. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el final. Dios va delante de nosotros. Dios nos da esa capacidad a través del Espíritu Santo que nos es dado, hermanos. En nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades, por más que seas coordinator de I don't know what the brother said, o sea, no sé qué dijo, pero por más que seas lo que tú seas, en tus propias fuerzas, tú no puedes hacerlo. Pero si tú dices, heme aquí, envíame a mí, y que seas tú haciendo y no yo, entonces las cosas suceden. Hay quien decía, los hechos de los apóstoles no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Él quiere que tú seas su testigo y que en vez de que el Señor te pregunte, ¿qué no era necesario que sucedieran estas cosas? Tú digas, sí, está ahí en Isaías 53, hablaba de ese Cristo, de ese Mesías sufriente que iba a venir a morir por nosotros en esa cruz. Y es lo que hace el Señor a continuación. Versículo 27, San Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Por si todavía les hacía falta, les dio un repaso de la Biblia, ¿no? Ahí está. Esto es lo que tenía que suceder. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces también ellos se sentaron con ellos y empezaron, dice aquí, a contarles las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El Señor Jesús apareciéndose a sus discípulos y diciéndoles, ya resucité. ¿A dónde van? Es que íbamos a Emaús. No, pues ¿qué pasó? Les dije que se quedaran. ¿Verdad? Quédense hasta que yo les diga. Y entonces dijo, él no les dijo en ese momento, ya váyanse y váyanse a predicar el evangelio. No, les dijo que esperaran que llegara el Espíritu Santo. Y entonces iban a recibir poder. Y Lucas lo complementa en Hechos 1. Entonces, dice aquí vamos a continuar con la lectura en el 24, ¿no? Jesús les aparece entonces a los 12 discípulos a partir del 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros.
Más palabras de Jesús después de la cruz. Paz a vosotros. El Señor dijo que había traído paz, dijo que había traído espada, dijo muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento les dice paz a vosotros. Un saludo para ellos, paz a vosotros. Y ellos, en vez de estar contentos y decir, Señor, si resucitaste, estás aquí, qué bueno. Se cumplieron todas las profecías, tembló, se rompió el velo del templo, Señor. Vimos hasta algunos difuntos que andaban ahí caminando, ¿no? No. ¿Qué pasó? Espantados y atemorizados, pensaban que veían a Gasparín, un espíritu, un fantasma. Háganme el favor. Hermanos, el problema no es de hoy. El problema no es que hoy te falte fe. Es el problema del hombre. Es el problema del hombre. Así tengamos a Jesús enfrente, diríamos, ¿será Jesús? ¿No? Lo que dijo Tomás, ¿no? Mientras yo no le meta el dedo en la llaga y condicionando al Señor, le pones condiciones al Señor, le pides señales al Señor, ¿no? Sacas tu vellocino y si se seca o se moja, te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Me imagino que eso es Alfredo, ¿no? ¿Será Colombia, Señor? Y sacó su vellocino. Y como lo halló seco ahí en el rocío, dijo, pues sí, sí es, ¿no? Vamos por las arepas, ¿no? Y el Señor les vuelve a decir, ¿es en serio? Y hoy el Señor te dice hoy también a ti, ¿es en serio? ¿Sigues dudando de mi presencia en tu vida? ¿Sigues pensando que es una emoción? ¿Sigues pensando que es un sentimiento que dices, ay, es que no siento la presencia de Dios? El apóstol Juan dice, para que sepas que tienes vida eterna, la fe está basada en un conocimiento, hermanos. Está basada en una información. Es saber y creer. Creerlo. ¿De qué se trata creer? Dice en Hebreos 11:1 que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Juan, Andrés, Pedro, Simón, ¿en serio? Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y ya me los imagino ahí, todos temblorosos queriéndolos tocar, ¿no? Para ver si era cierto. Y lees las promesas del Señor en la Biblia, ¿no? Y dices, bueno, pero es que el Señor dice que sí me va a dar todo lo que yo le pida. Ah, pero acá dice, si guardo tus mandamientos. Ah, y luego dice, no, entonces, busca primero el reino de Dios. Ah, esa me la salté, ¿no? Y si obedeces, ¿verdad? Si estás en la voluntad de Dios, ¿no? Si estás en la voluntad de Dios, claro que sí, ¿no? Y diciendo esto, el Señor les mostró las manos y les mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, bueno, ya finalmente les entró el gozo y dijeron, fiu, no es un espíritu, es el... Bueno, si hubiera sido un espíritu era Jesús, ¿no? Y si estaba en carne y huesos, pues era Jesús. Entonces, ¿por qué temor? ¿Por qué atemorizarse, no? Más palabras después de la cruz. ¿Tienen algo de comer? La prueba más fehaciente que el Señor les dio en ese momento no fue mostrarles sus manos, sus pies, su costado. Fue, ¿qué hay de cenar? ¿En serio? Ahí está, léalo ahí en su Biblia, no me lo saqué yo de la manga. Ahí dice, ¿qué hay de cenar? ¿Qué hay para comer? Y entonces dice que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hermanos, ¿qué prueba más fehaciente de que el Señor había resucitado? Es la mayor prueba. Comió carne, comió pescado y comió un panal, ¿no? Pero no habían creído en sus palabras. No habían creído en sus palabras. Es lo que pasaba, ¿no? ¿Cuál es entonces el mensaje, no?
Después les dice, en el versículo 44, después de que tomó lo que le dieron y se lo comió, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces, finalmente, ya que se acabó el Evangelio de Lucas, dice, se les abrió el entendimiento, ¿no? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién te ayuda a que tu entendimiento se abra, sino el Espíritu Santo? Muchas personas pueden leer la Biblia y pueden decírtela de memoria y pueden decirte todo lo que ha pasado y a veces únicamente la leen para contradecir a los que creen, porque solamente lo tienen como un conocimiento intelectual, pero la Biblia trae la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios transforma vidas, transforma corazones y los hace tomar decisiones como irte de misionero, como ser pastor, como atender el audio en la iglesia a las 7 de la mañana, como venir a poner sillas a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, ¿qué necesidad? ¿Para qué? Precisamente para que nosotros podamos dar a conocer lo que estamos dando a conocer el día de hoy. Y entonces les dijo en el versículo 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ya les está dando la comisión, hermanos. Y a veces decimos, no, es que el evangelio tiene que ser que Dios te sana, que Dios te ama, que Dios te prospera. A mí me gusta leer lo que el Señor Jesús dice mejor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Porque sin arrepentimiento, pues no hay remisión. Y si nosotros no reconocemos que tenemos un problema con Dios, el cual se llama pecado, no podemos acceder a esa parte del pacto que el Señor quiere hacer contigo. Si es que no lo has hecho, Dios quiere hacer un pacto contigo. Y ese pacto implica que te va a dar perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Venir a la iglesia todos los domingos? ¿Ir a tocar puertas todos los sábados? ¿Irnos a Colombia a cuidar a Jalil? No. Tenemos que creer esto, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Eso es lo que tenemos nosotros que creer. Ese es el mensaje. Ese sigue siendo el mensaje, hermanos. Como pueden ver, la Biblia es muy clara. No les estoy dando una exégesis así teológica, interpretativa, más allá de lo evidente, ¿no? Traería yo mi espada del augurio, ¿no? Pero dice aquí, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermano, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el día de hoy, leyendo este capítulo tan importante de la Biblia, yo te invito a que lo leas en tu casa, que se lo leas a tus hijos y les digas, esto sucedió con Jesús. Este es Jesús. Este es Jesús, el Jesús real. No el Jesús de las películas, no el Jesús de las comiquitas, no. Este es Jesús. El Jesús que padeció, el Jesús que murió, el Jesús que fue sepultado, el Jesús que resucitó. ¿Qué palabras después de la cruz? Insensatos, tardos para creer. Después les dice, tengan paz. No se turben, ¿por qué tienen esos pensamientos? Recuerden la palabra de Dios.
¿Para qué memorizamos, pastor? Bueno, precisamente para que cuando tienes esos momentos de duda, cuando tu fe se debilita, recuerdes en qué crees. Y hoy es importante que tú sepas que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó de los muertos. Y tú tienes dos cosas importantes a las que te puedes hacer acreedor por estos eventos. Esos eventos son el Evangelio. Si alguien más llega a tu puerta y te dice, oye, es que vengo a hablarte del Evangelio, sí, a ver, cuéntame, y te dice algo que no tiene nada que ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no le creas. Por eso es importante que tengas una Biblia y que lo que te digan te lo muestren aquí en la Escritura. Alguien me decía el otro día, no, es que la Santa Cena la tenemos que conmemorar cada año, ¿no? Bueno, si me muestras en la Biblia que ahí dice que lo hago cada año, pues lo voy a considerar, ¿verdad? Hay quienes lo hacen cada semana, nosotros lo hacemos cada mes. ¿Qué es lo importante? Recordar precisamente ese memorial, hacer ese memorial de la muerte de Jesús. ¿Por qué es importante recordar su muerte? Porque a través de su muerte es que nuestros pecados fueron perdonados. El perdón de pecados y la vida eterna, ese es el ofrecimiento de Dios para ti en un pacto que Él quiere hacer contigo. Un pacto donde lo que básicamente te corresponde a ti es creer y obedecer. Creer y obedecer. Entonces, ¿no tengo que ir a la iglesia todos los domingos? Pues no, pero si el Espíritu Santo te muestra que así es, lo harás. Las obras son posteriores a la fe, son una consecuencia de la fe. Son una consecuencia de nuestra fe. Tienes que confiar en lo que dice la Escritura. Tienes que confiar en que es verdad para que el Señor no venga y te diga, no seas insensato. Estaba en la Biblia. ¿Te acuerdas de ese domingo 9 de abril que fuiste a Siervo Fiel y que te dijeron, pues ese día te hablé a través de la Biblia? Entonces, con esto concluyo. Tenemos que llevar a la obra, mis hermanos, estas enseñanzas de Cristo. Ser como Él es, andar como Él anduvo y aceptar lo que Él nos está dando a través de estos eventos hermosos, preciosos para la fe cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos aquí, tú no estarías aquí. Y lo que es peor, no sabrías dónde vas a estar el día que dejes tu cuerpo, el día que abandones tu cuerpo. El Señor resucitó. Amén. Y eso es lo que nos mantiene en esta fe, en esta unidad, en esta unión. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Quiero que estés meditando en lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de leer, lo que Dios te acaba de mostrar. Yo sé que tú puedes decir, ay, pastor, pero es que yo eso lo sé desde hace mucho tiempo. Pero te invito a que medites cómo está impactando ese mensaje ahorita en tu vida. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo está haciendo por ti en este momento? ¿Qué es lo que esa muerte violenta, injusta, ese juicio horrible, injusto que vivió el Señor Jesús, qué es lo que te está produciendo en tu corazón? ¿Qué te produce? ¿Eres como esos caminantes que iban hacia Emaús? ¿Estás triste? ¿Estás triste porque ves a un Jesús crucificado cuando piensas en Jesús? ¿Estás triste porque tu Salvador murió? No seas insensato. El Señor hoy te dice, cree, porque yo resucité. Yo te invito a que así como estás con tu rostro inclinado en este momento, tú le digas al Señor, Señor, quiero poner delante de ti mi vida. Quiero que me perdones por mis pecados, porque no he sido obediente. Quiero que me perdones porque no he buscado la santidad en mi vida. Quiero que me perdones porque no he vivido para ti. Y hoy quiero decirte
que creo que Jesús murió por mis pecados en esa cruz y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme lo dice en tu escritura y que a través de ello yo puedo obtener el perdón de mis pecados y la vida eterna. En esta hora yo confieso que creo en Jesús como mi Salvador y que quiero que sea mi Señor. Así como estás con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, si tú has sentido que el Dios te ha hablado hoy a tu corazón y que te ha confrontado con esta realidad, levanta tu mano. Todos tienen los ojos cerrados. Solamente quiero que levantes tu mano y me digas, yo hice esta oración, pastor. Gracias, gracias, gracias. Puedes bajar tu mano, puedes bajar tu mano. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, ministrándonos, porque tu Espíritu Santo nos ha hablado a través de tu palabra y podemos entender tu mensaje de salvación, Señor. Porque podemos entender el propósito al que Cristo vino a este mundo, Señor. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a que el mundo sea salvo por Él. Y en esta hora, Señor, te agradecemos tanto por su nacimiento, por toda la obra que Él hizo, Señor, por esos años que Él gastó, Señor, capacitando a sus discípulos para que a través de ellos tu mensaje pudiera llegar a nosotros, Señor. Ese mensaje que acabamos de leer, de arrepentimiento, de reconciliación, Señor. Te damos tantas gracias por ello y te doy tantas gracias por las personas que el día de hoy han levantado su mano y han dicho profesar su fe, Señor. Han profesado que ellos creen que esto ha sucedido, que es verdad y que puede transformar sus vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y nos ponemos en tus manos, en su nombre. Amén.